al libro de Romanos, capítulo 5. Amén. Vamos a ver por aquí. Romanos, capítulo 5, versículo del 12 al 21 va a ser el día de hoy el estudio. Amén. Y vamos a dar inicio a la lectura. Amén. ¿Sí? ¿Todos ya lo tienen? Romanos, capítulo 5. Nos vamos a ir del 12 hasta el 21, son casi 10 versículos. Amén, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. El 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, hermanos. Podemos tomar asiento. Amén. La semana pasada el pastor daba referencia, en 2 sábados, ¿no? Acerca del capítulo 5, del versículo del 1 al 11, ¿verdad? De Romanos, en los cuales nos hablaba acerca de los beneficios, ¿de qué? De los benditos resultados de la justificación por la fe, y cómo esta justificación, ¿se recuerdan? Que traía paz, traía esperanza, traía paciencia y a la vez prueba. Entonces, en este siguiente pasaje que vamos a ver el día de hoy, que aproximadamente estos 10 versículos, del 12 al 21, la enseñanza medular, la enseñanza central que hoy día vamos a ver, es cómo el pecado y la muerte, ojo, cómo el pecado y la muerte llegó por medio de Adán, ustedes lo conocen, así también la vida y la justificación llegó por Jesucristo. Traer a la memoria la historia de la vida de Adán y Cristo, ¿ya?, es necesario para comprender estos pasajes que hoy día vamos a analizar. Uno con un efecto de maldición y otro con un efecto de bendición, ¿sí? Vamos paso por paso. Los versículos del 12 al 14 del libro de Romanos, del capítulo 5, versículos 12 al 14, nos muestran la desobediencia de un solo hombre con la desobediencia del pecado. Y este pecado, ¿cómo entró? Como conquistador. ¿Por qué? Si leemos el versículo 12, dice: por tanto, hace una conexión de los versículos anteriores, del pasaje anterior, dice, por tanto, ¿no? Pablo aquí lo que quiere hacer es
seguir la conexión de los pasajes anteriores, una vez más. Hace referencia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A ver, el pecado se originó, sabemos nosotros, por Satanás. Entró al mundo por la desobediencia de un hombre que fue Adán, ¿correcto? Entonces, aquí lo que quiere decir en el versículo 12 no es que habla de tus pecados personales, no. Acá habla, lo que Pablo aquí quiere decir es que todos nosotros pecamos con Adán. A ver, ¿cómo? Todos pecaron, ¿no? Ustedes conocen el momento histórico, ¿correcto? En que Adán pecó en el jardín del Edén. Pero usted me puede decir, yo acabo de decir ahorita que nosotros pecamos con Adán, pero tal vez ustedes puedan pensar y decir, ¿no? Pero hermana, yo no estuve, ¿no? Hace 2500 años en el huerto del Edén, yo no comí la fruta prohibida. ¿Cómo es que pequé con Adán? ¿No? Es una pregunta que tal vez no podemos hacer. Se dice que algunos se oponen a la idea de que hayan pecado con Adán, diciendo que no solamente estuvieron allí, como les acabo de explicar, cuando sucedió lo que vimos en el huerto del Edén, y que ni siquiera existían cuando pecó, ¿cierto? Ustedes no existían hace 2500 años, ¿no? Pero si es así, entonces también diríamos que nosotros tampoco estuvimos en la crucifixión de Cristo, ¿cierto? Hace buen tiempo. Pero como creyentes aceptamos de buena voluntad, ¿cierto? La verdad de que por la fe nosotros morimos con Él. Entonces, podemos entender que Adán, correcto, fue designado por Dios como un representante legal de la raza humana. Leyendo algunos libros para poder entender este capítulo, estos versículos del 12 al 21, si bien se dicen algunos comentaristas que la segunda división del capítulo 5 es un poco complicado para la comprensión humana, ¿sí? Yo también lo pienso así en algunas veces cuando lo he leído. Acá dice, ¿no? Adán fue designado por Dios como un representante legal de la raza humana. Voy a dar un ejemplo ahora en nuestros tiempos, ¿no? A ver, ¿cómo que Adán fue designado como representante legal de la raza humana? Ahorita, allá, si ustedes han escuchado las noticias internacionales, hay como que, ¿no? Rusia y Ucrania, ¿no? Hay unas divisiones que Rusia quiere invadir Ucrania, etc., etc. Ahora, un presidente que le declara la guerra al otro, supongamos que el presidente de Rusia quiera declararle la guerra al presidente de Ucrania, ¿no? El presidente está actuando como representante de esa nación. El presidente Putin está actuando como representante de la nación de Rusia y el otro presidente también como representante de la nación de Ucrania. Entonces, podemos decir que si el presidente de Rusia declara la guerra a Ucrania, ¿no? Y el país de Rusia ganase, ¿cierto? Todos ganan, correcto. Pero si pierde, todos pierden. Entonces es como que una analogía referente a lo que quise explicar cuando el Señor quiere decir, ¿no? Que a Adán lo dio como representante legal de todos nosotros, de la raza humana. Ahora, lo que enseñamos es que algo similar sucedió en el huerto del Edén. ¿Cómo? Solo que a un nivel universal, a un nivel, como había escuchado, a un nivel monumental, histórico. Adán se rebeló, correcto, sí, contra Dios, siendo Él nuestro representante.
Adán se rebeló contra Dios, corrompiendo así a toda su descendencia. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces, si ustedes pueden analizar lo que dice el Salmo 51:5, lo que dice David, y pueden verlo más claro todavía, dice, ¿no? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo dice. Ahora, el pecado de Adán, ya, le acreditó a toda la humanidad. ¿Qué le acreditó? ¿Cierto? Le acreditó ese pecado, esa destrucción, podríamos decir, cuando pecó allá en el huerto, desacreditando a la humanidad. Puesto que esto sea injusto para nosotros entender, ¿correcto?, de que por qué Adán hizo eso, ¿cierto? Pero si nos ponemos a pensar un ratito, ya, vamos a quitar a Adán y ponte tú, ¿no? Tú por nombre, ¿no? Katy, cada uno con su nombre y si ustedes creyeran que si fueran a ese acto que hizo Adán, ¿hubieran actuado diferente? Esa es una pregunta, ¿cierto? Pero es una buena noticia, es una muy buena noticia que Dios trate con nosotros a través de un representante. Pero ustedes dirían, pero hermana, ¿por qué? Adán pecó, nos destruyó, nos trajo la muerte, como dice el versículo 12, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, pero yo ahorita digo, pero ¿por qué es una buena noticia que el Señor trate con nosotros a través de un representante? Porque si no hubiese sido así, entonces tendríamos que representarnos nosotros mismos. Y nosotros mismos en nuestra humanidad no podemos representarnos, ¿cierto? Porque todos pecamos con Adán. Si me acompañan a 1 Corintios 15:22, ¿correcto? Ahí dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Una vez más, ¿qué dice? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Ahora, en el versículo 13 y 14 podemos unirlo. ¿Por qué? Porque, vamos a leerlo. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, antes de la llegada de Moisés y la ley, claro está, porque Moisés trajo la ley, no solo había pecado, ¿correcto?, sino también muerte entre Adán y Moisés. Había pecado y muerte. Los que estaban entre Adán hasta Moisés, si bien no tenían la ley, tenían una conciencia, ¿cierto? Y esa conciencia era su conciencia moral. Entonces, ellos tenían la conciencia moral en sus corazones. Por eso fueron considerados culpables y desde Adán hasta Moisés, por eso es que murieron, ¿correcto? Todas esas personas que vivieron desde Adán hasta Moisés, aún no teniendo la ley de forma física, que esa ley ya vino, ¿cierto?, con Moisés. Entonces, aún así ellos murieron, ¿cierto? Pero ¿qué dice aquí en el versículo 13? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero eso no queda aquí una vez más. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el versículo 15, se van a dar cuenta por qué gloria a Dios por eso. El versículo 15 dice, pero el don, pero la dádiva, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, está hablando de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, ¿quién fue? Jesucristo. Hay semejanza entre los dos hombres, entre Adán y Cristo. Ahora, Dios los constituyó a ambos representantes legales, ¿cierto? Pero uno, como lo dije al principio, impactó de forma positiva y el otro de forma negativa. Uno con bendición y otro con maldición. Entonces, pero podemos decir que el impacto de Cristo es superior a la de Adán o no. Amén, claro que sí. Entonces, en esta noche podemos decir, ¿quién te representa? ¿No? ¿Adán o Cristo? Ahora, si hay semejanza, ¿no? Una semejanza podemos decir entre Adán y Cristo, pero la diferencia es abismal. La diferencia es, no quise buscar un sinónimo que se pudiera unir a lo que es abismal, es incontable, ¿no? Es insondable. Entonces, si bien hay una semejanza entre Adán y Cristo, podemos decir que esa diferencia es abismal, es insondable, es grande. Lo que hizo Adán en el huerto del Edén, está relacionado con la transgresión, como lo dice el versículo 15, ¿no? Pero el don no fue como la transgresión. Ahora, Adán lo hizo voluntariamente, claro está, ¿no? Pero Cristo, siendo Dios, decidió hacerse hombre y acercarse a la voluntad de Dios para llegar ¿a quién? Para llegar a nosotros, siendo instrumento de gracia y salvación. Esa es la diferencia. Ahora, los creyentes, nosotros, tú, yo, reciben el don, que es la dádiva, ¿correcto?, de la vida eterna, que es ¿qué? Que es vida en abundancia, las cuales no lo merecemos para nada. ¿Y quién la da? Solamente Jesucristo. En el versículo 16, si podemos leer, dice, ¿no? Y con el don que les acabo de mencionar, que es dádiva, no sucede como en el caso de aquel uno que fue, ¿quién? Adán, que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El versículo 16 dice, a ver, leamos nuevamente para entenderlo. Y con el don, la dádiva, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué es lo que Pablo aquí dice o qué quiere decir aquí en este versículo? Si un solo pecado entró por Adán y de los cuales trajo la condenación, ¿cierto? No deberíamos esperar que el montón de pecados que hemos cometido a través de los siglos, ¿cierto? A través de los siglos, esos pecados que se fueron acumulando, ¿correcto?, de toda esa descendencia de Adán,
traiga como consecuencia un juicio mayor y una condenación? Un solo pecado trajo condenación. Un montón de pecados trajo salvación. ¿Podemos definir eso? Un solo pecado trajo condenación. Pero ¿por qué un montón de pecados trajo salvación? ¿No debería ser diferente? ¿No? Si hemos pecado, si con un solo pecado entró la condenación y a la vez la muerte, ¿por qué un montón de pecados puede traer una salvación? En la comprensión humana no lo podemos entender. Pero un montón de pecados trajo gracia infinita y una gracia mayor. Amén. Entonces, Pablo lo que aquí quiere decir es que con el don, que es la dádiva que el Señor nos da, claro está, a pesar de los pecados que hemos cometido, si bien por un pecado trajo la condenación y un montón de pecados trajo la salvación y por ende trajo la gracia infinita y mayor, ¿por qué aún no estamos sujetos a Cristo? ¿Por qué aún no nos aferramos y dependemos de Él? En el versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo, que fue Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Resaltemos, reinaremos en vida. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, acto actual, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Acá dice que reinaremos en vida. Los cristianos reinamos en vida porque ahora pertenecemos a un reino vivo, amén, que derrotó el pecado y la muerte. Pero acá te dice algo, pero no todos, no nos equivoquemos y no demos una conclusión absoluta. No todos disfrutarán de esto, lamentablemente. Hay que utilizar esto. ¿Y por qué? ¿Por qué no todos? Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 17, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Solo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ellos van a disfrutar de esto. Solo los que lo reciben por medio de la fe, claro está. Solo ellos. Ahora, toda la raza humana, todos nosotros, correcto, estamos condenados, ¿no? Pero no toda la raza se salva, ¿no? Analicemos esto. No toda la raza humana, no toda la humanidad, ¿cierto? Diré al revés. Toda la raza humana estamos condenados, pero no toda la raza humana puede salvarse. Ahora, ¿por qué no toda la raza puede salvarse en Cristo? Porque no todos aceptan la fe, no todos aceptan lo que Dios un día hizo. Por eso es que no todos podemos salvarnos. Amén. El versículo 18 y 19 también están unidos. ¿Por qué también están unidos? Leamos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores,
Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesucristo vino al mundo para representar a todos aquellos que el Padre había escogido, ¿correcto? Para salvación desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Él vino a representarte a ti, vino a representarme a mí. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar. En Mateo 1:21, si nos vamos a Mateo 1:21, te dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Leamos nuevamente el versículo 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que éste fue Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, en este caso fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, que fue Cristo, los muchos serán constituidos justos. Parece una trabalengua y difícil de entender, ¿no? Tal vez Pablo no tenía ¿qué más poner? No. Acá todo está unido, todo está relativamente unido en absoluto. Aquí podemos decir que Cristo es la cabeza de esa nueva humanidad, a la que Dios ya no toma en cuenta sus pecados, sino que solamente la justicia perfecta por su Hijo. En los dos versículos consiguientes, que es el 20 y 21, también están unidos. Leamos. Pero la ley se introdujo. Acá ahora ya habla de la ley. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cómo dice? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entendamos esto. La ley, la función de la ley no era frenar el pecado, no. Era hacerlo más evidente. ¿Cómo así? A ver, el Señor dio la ley a Moisés y a través de ello todas la siguieron, ¿correcto? Aunque no todo, en su mayoría, solamente Cristo lo pudo cumplir, ¿no? La función de la ley no era frenar el pecado, no era frenar el pecado. Era hacerlo más evidente de manera que podamos, ¿correcto?, ver la necesidad de la gracia. Entonces, de hecho, ¿la ley revela el pecado o no? ¿Sí? El problema no está en la ley. Si ustedes logran recordar el capítulo 2 de Romanos, ¿sí?, habla acerca también de la ley. De hecho, la ley revela el pecado, pero el problema no está en la ley, sino la ley no frena el pecado, sino que le incita. Pongamos un ejemplo para que podamos entenderlo. Si ponemos un cartel, supongamos, y pasa a veces en mi caso digo, mi casa está en una esquina, ¿no? En una esquina. Pero si supongamos que yo pongo, y a la gente a veces le gusta como que, ¿no?,
Si esa esquina a veces arroja hasta basura, ¿cierto? No digo que arrojen basura en la esquina de mi casa, sino es un ejemplo. Si yo pongo un cartel que diga, o ponemos un cartel que diga, no botar la basura, al siguiente día, ¿qué hay? 1 kilo de basura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú encuentras que el problema no está en la ley. A veces dicen, no botar basura, pena de, multa, unas 3 UIT, 1 UIT, ¿no? Pero acá te dice que el problema no está en la ley, sino está en nosotros. ¿Por qué en nosotros? Porque no queremos restricción, no queremos que nos limiten. Por eso. Entonces, si solamente Cristo, solamente Él pudo cumplir la ley, ¿no? Solamente Él pudo cumplir la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el problema no está en la ley, sino en nosotros. Por eso es que Cristo vino. Amén. Acá dice, el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, viendo ese ejemplo del cartelito de no botar basura, y hacemos lo contrario, porque la gente hace lo contrario, tú pones un cartel en el césped que está todo ahí bien bonito y te dice, no pisar. Ves al rato, ¿no? Estás abriendo tu ventana y dice, ahí están como 5 o 6 niñitos ahí jugando y están pisando ahí. ¿Pero por qué? Una vez más, no nos gusta restricción, no queremos limitación. Entonces, cuando nos vemos en ese ejemplo, ¿no? Y nos ponemos en un espejo, vemos más claramente cuán horribles somos, ¿no? Cuán despreciable a veces podemos ser y cuán profunda puede ser la necesidad de acogernos a la gracia de Dios, como lo dice este versículo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Adán no lo pudo hacer, pero Cristo sí lo hizo. Cristo es nuestra nueva humanidad. Entonces, cuando nos miramos en el espejo de que a veces queremos la ley y esa ley a veces no la cumplimos, ni lo vamos a poder cumplir, ¿no? Entonces, que podamos crecer en nosotros, acogernos humildemente a esa gracia que el Señor nos ofrece, a esa gracia gratuita. En vez de tomar el pecado con ligereza, impulsémonos a obedecer. ¿Qué obedecer? La ley. No por temor, sino por un amor genuino a nuestro Salvador. Porque Él obedeció, Él la cumplió, Él la obedeció y lo hizo en tu lugar, ¿no? ¿Para qué? Para pagar tus deudas, para pagar la culpa que nosotros teníamos. Entonces, en un mundo de tinieblas, Cristo introdujo su gracia y también introdujo su justicia, como lo dice, y cómo termina este versículo 21, ¿no? Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nosotros nunca íbamos a cumplir la ley. Desde Adán hasta Moisés pecaron, si bien no tenían la ley, tenían una conciencia moral que lo tenían en su corazón, pero a las finales también murieron. Nunca nosotros podríamos
llegar a ese amor tan inmenso, tan intenso, que podríamos decir que Dios nos tuvo, correcto, para que podamos ser justificados. Adán fue el representante legal de la primera humanidad, pero Cristo fue el representante legal de esa segunda humanidad, en las cuales hay salvación, hay santificación, hay justificación, y en los cuales también hay vida eterna. El Señor nos dice que actuemos de forma obediente, así como lo hizo un día Jesús. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario, ¿cierto? Y si no podemos, el Señor dice en 1 de Juan que tenemos un mediador. Si bien Adán y Cristo son semejantes, hay una diferencia abismal entre ellos, porque uno introdujo la muerte y otro introdujo la vida, y esa vida es la que necesitamos. Amén. Y esa vida es la que necesitamos, porque como también dice su palabra, fuera de Él, nada podemos hacer. Amén. Cuando yo leía los comentarios de unos libros, para poder entender estos 10 versículos, unos decían, en esos comentarios decían que estos 10 versículos era como el pasaje más complicado de entender a la comprensión humana, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, acá dice mucho más a causa de uno, los muchos, ¿no? Y por uno y por el otro. Entonces, a veces podemos decir que solamente Pablo lo que quería aquí en su carta a los Romanos, decir que si bien la idea central es que Adán introdujo la muerte, pero solamente Cristo pudo introducir la vida. Entonces, hermanos aquí presentes, el Señor nos demanda que tengamos una obediencia hacia Él. Pero es magnífico también ver que a pesar del pecado que tenemos, la gracia sobreabunda. El Señor dice, la gracia sobreabunda. Y eso solamente lo podemos tener, como dice el versículo 17. ¿Todos la reciben? No. Solamente los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, la dádiva de la justicia, reinarán en vida. Solo ellos, porque esta verdad no es para todos, sino para algunos. Solo para los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El Señor nos haga comprender lo que aquí Pablo ha podido explicar y que nosotros podamos entender también en nuestro corazón cómo es que a pesar de que un pecado entró a la condenación y ahora esa acumulación de pecados pudo traer una gracia mayor. Gracia que no la merecíamos, pero la tenemos solamente por Jesucristo, a las cuales el Señor le dice, ven, ¿no? Ven. Esa es la dádiva, que no la merecemos, pero la necesitamos. Amén. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie para poder orar, porque esta nueva humanidad que es Cristo nos ha regalado eso. Nos ha regalado su vida eterna mediante Jesucristo. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú eres esa nueva humanidad
Eres esa nueva humanidad, Señor, que necesitábamos. Porque Adán no pudo, Señor, no pudo obedecerte, sino que a pesar de la desobediencia, además trajo como consecuencia la condenación y la muerte, Señor. ¿Qué hubiese sido de nosotros, Señor, si tú no te hubieses ofrecido voluntariamente para morir por nuestros pecados, Señor? ¿Qué hubiese sido de nosotros si tú, el nuevo Adán, ese nuevo Adán que solamente trae vida, Señor, qué hubiese sido, Señor, de nosotros? Estaríamos en condenación, Señor, continua, pero tu gracia, dice, tu gracia nos alcanzó, tu gracia es suficiente, Señor, pero solamente, como dice este versículo, que no son para todos, solamente para los que te creen, Señor, solamente para los que creen en ti, van a reinar en vida, Señor. Que tu Espíritu nos hable, que tu Espíritu nos confronte, Señor, que podamos entender esto, Señor, que si bien Adán trajo la humanidad, Señor, también trajo la muerte, pero solamente en ti, llegando a ti, Señor, y poniendo un corazón dispuesto, podamos entender que solamente en ti hay vida y vida en abundancia, como lo dice tu palabra. Solo quieres un corazón dispuesto, solo quieres un genuino arrepentimiento de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, ayuda a estos jóvenes aquí presentes, la edad que tengan, ayuda a cada familia aquí presente a entender esto, Señor, que solo tu gracia es suficiente, pero tú nos demandas, Señor, que te obedezcamos de manera genuina y que llegamos a ti, Señor, con un corazón sincero, como lo dice el libro de Hebreos también. Gracias por tu palabra y el poder de ella y por habernos hablado en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, solo en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor. Las dos alabanzas iniciaban con que tú eres el Rey de los cielos, el infinito en poder. Y también tu palabra y también la alabanza decía que al que está sentado en el trono, Señor, sea toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Todo está unido, todo está conectado, Señor. Que tu Espíritu Santo sea derramado, Señor. Gracias por el poder de tu palabra, por tu obra en la cruz, aleluya. Gracias porque solamente tú eres digno de toda honra, de toda gloria. En el nombre de Jesús levantamos clamor por esto, Señor. Amén, aleluya. Amén.